esta campana es el símbolo de la guerra que tenemos particular en defensa del río Gállego. Y es la que llevamos a todas las manifestaciones. En Erés han pasado muchísimos años haciendo preparativos para cuando inundaran su pueblo. Bienvenidos al Escarabajo Verde, ¿qué tal? Hace 9 años fuimos hasta las montañas de Huesca porque en el río Gállego se proyectaba la construcción de un embalse que iba a inundar la vega del Alto Gállego y Erés, un pequeño pueblo en su ribera. Como sabemos que estas son historias de largo recorrido que no se acaban en 2 días, hemos querido volver para saber en qué quedó todo eso. Algunas cosas han cambiado, otras permanecen estáticas. Aguas abajo, en los Monegros, los agricultores han hecho sus deberes, han modernizado sus regadíos, que entonces eran precarios todavía, pero continúan reclamando ese agua. Nosotros hemos cumplido y falta la otra parte que cumpla también, porque todavía necesitamos esos 300 hectómetros que tenemos que detraer del río Gállego. No acabamos de saber si ese enfrentamiento entre la montaña y la estepa es real o ficticio. Lo que sí sabemos es que el problema no es autóctono. En todos los rincones del mundo existen ciudadanos afectados en su vida personal por las políticas del agua, por la lucha por el agua. Tragedias con rostro humano, pueblos desarraigados, personas con futuro incierto. Son los efectos colaterales de la guerra por el control del agua. Como fin, el progreso, o al menos una forma de progreso que indudablemente ha aportado desarrollo, aunque de una forma desigual y a costa de grandes costes medioambientales. Hoy en día, políticas hidráulicas obsoletas siguen causando miles de afectados y desplazados. Mostrar estos rostros es la tesis de la exposición itinerante Agua, Ríos y Pueblos, coordinada por la Fundación por una Nueva Cultura del Agua. Rostros de gente desalojada e invisible a un lado, al otro, empresas y corporaciones con nombre propio. En Chile, por ejemplo, una ley de privatización del agua aprobada en tiempos de Pinochet ha permitido que alguna de estas grandes multinacionales de la energía tenga en propiedad el agua de los ríos. El obispo Infanti cuestionó desde el principio la moralidad de esta normativa. En la Patagonia es un gran poder ser dueño del agua. Y allí se quieren organizar y proyectar 5 megapresas enormes que no son para beneficio del lugar, sino que son para beneficiar las empresas mineras en Chile que están a 2.300 kilómetros de distancia. Se ha permitido literalmente comprar estos ríos. ¿Quién se beneficia? Concretamente Endesa España y ahora adquirida por Enel de Italia. Sentimos que es un problema que a través del agua se manifiesta, diríamos así, una nueva colonización. Yo creo que el cuestionamiento de la misma gente, de la misma población, los va a exigir reflexionar y seguir profundizando en estos temas que ciertamente no le gusta, porque podría ser incluso echarle a perder el negocio. ¿El desarrollo para quién y para qué? Es para aquellos que van a invertir. Hasta aquí nada nuevo, pero surge un imprevisto: el despertar de una conciencia social ante la evidencia de que los ríos ya no son de todos. En nuestro país también hay ejemplos de numerosas y viejas luchas por el control del agua, virulentas en muchos casos. Cuando hay otras alternativas para que eso se convierta en un parque natural, en una estepa, y sea posible desarrollar eso sosteniblemente, Aragón ha sido y es el escenario de alguna de las más cruentas batallas. Los principios que sustentaban la política desarrollista de comienzos del siglo XX, basada en la construcción de embalses y la implantación de regadíos, fue planteada sin atender la opinión de los habitantes de las zonas pirenaicas, algo que se vio reforzado por un contexto político autoritario que les dejaba fuera de los órganos de gestión del agua. Esto generó un sentimiento de desprotección y de falta de interés que se mantiene en la actualidad. A mediados de los 80, los movimientos de oposición esporádicos dan paso a coordinadoras y plataformas que crean un tejido civil. Manifiestos, ayunos y movilizaciones intentan forzar la democratización de los órganos de gestión del agua y el reconocimiento del valor de los ríos y de su patrimonio asociado como un elemento fundamental para el desarrollo de los valles por donde discurren. Los grandes embalses comienzan a verse como algo obsoleto.
hay alternativas de modernización, de mejora de la eficiencia, de uso de otro tipo de tecnologías, de desalación, de desalobración, de regeneración y reutilización, que hacen que las grandes presas que ya tenemos habrá que explotarlas bien, con eficiencia, aprovechándolas al máximo, pero no se harán nuevas grandes presas, o si se harán, pues producirán enormes conflictos y distorsiones. Viscarrois es un ejemplo, en un lugar emblemático, quizá el más emblemático del Prepirineo aragonés, de Aragón, junto con Ordesa, diría yo. Se diseña en su día un gran embalse en los Mayos de Riglos para 190 millones de metros cúbicos, con el pretexto de hacer nuevos grandes regadíos en Monegros. Al mismo tiempo había una razón de fondo, y ya se estaba hablando de que se iban a hacer los grandes trasvases. Cuando finalmente el trasvase cae y no se hace, se produce un diálogo social en Aragón que lleva a replantear si realmente es necesario hacer ese destrozo que rompería toda la industria turística de la zona del río Gállego. Y se concluye que en efecto no es necesario, que es más importante modernizar el regadío que ya se tiene, e incluso se quiere extenderlo más, pero sobre la base de lo que se dicen regulaciones en tránsito, es decir, balsas e incluso embalses de cierta envergadura en la propia zona de riego, lo cual permite hacer pasar del riego a turno, eso de que te toca a las 4 de la mañana, al riego a la demanda, poner un pequeño ordenador, riegar de manera automática. Esa transformación del regadío hace que entonces se deseche el gran embalse de 190 hectómetros cúbicos, pero a pesar de todo se produce un problema de orgullo político. Algo hay que hacer, aunque no sirva para nada. Y entonces se acaba manteniendo ese embalse de 30 hectómetros cúbicos que hace daño en la comarca y que realmente no tiene ni sentido económico ni sentido técnico desde el punto de vista de los nuevos regadíos que se quisieran hacer. Volvemos entonces al Alto Gállego, 9 años después. Estos son los vestuarios de una de las empresas de deportes de aventura de Murillo de Gállego, en Huesca. Y estos chicos hoy van a disfrutar de lo lindo. Gracias a ellos y otros visitantes, el rafting es un negocio próspero en esta comarca. Y este es el río Gállego, uno de los ríos más espectaculares del Pirineo. Como baja agua todo el año, los monitores de rafting aseguran un buen descenso ya sea en abril o en septiembre. El río pone la emoción y los turistas los gritos. Estos son Héctor y Efrén. Trabajan juntos. Seguro que es un reloj, Efrén es el gerente de la empresa, un oscense que dejó la capital porque apostó por la naturaleza. Héctor Pérez es de Murillo y gracias a su trabajo como monitor en la empresa de rafting ha podido quedarse en el pueblo en lugar de emigrar. Además, se ha atrevido a entrar en el mundo de la hostelería. Hoy tiene fiesta y les muestra a sus amigos el albergue en obras y su futuro restaurante. No se le dan mal las comidas. Corderitos asados, sartenes de migas, ensalitas. Invitarás pues, ¿no? Por supuesto. Tenemos una gran inauguración. Cuando fue en el año 2005, que es cuando abrimos la segunda casa, que estamos en pleno auge, ¿no? de todo el tema de deportes de aventura. Entonces, en este periodo de 9 años, ¿os ha ido bien con las casas rurales? ¿Ha habido más gente? ¿Has notado más Estamos turismo? contentos. El año pasado sí se ha notado un poco de bajón, en general, pero vamos, yo creo que es más debido a la crisis, ¿no? Y este año también viene un poquito flojo. Pero bueno, tendremos que seguir. Sí, ahora mismo está todo reservado, todos los fines de semana, trabajamos fines de semana, de lunes a viernes no hay nada. Y bueno, ahora la ocupación es buena, tenemos todo el mes de junio y julio ya completo y ahora ya esperar las reservas para el mes de agosto, ya vacaciones y luego septiembre. Pero bueno, sí, no nos podemos quejar. Que ya es mucho, si consideramos que esta zona vive estancada desde hace ya casi 30 años. Héctor y Susana solo piden trabajar, tener hijos y un futuro. En definitiva, vivir y hacerlo en su pueblo. Poco a poco, su ejemplo va llenando de risas infantiles las calles de Murillo. De hecho, en Murillo ahora tenemos entre 1 y 5 años 15 niños. O sea, que va para adelante. Igual, pues gente que trabaja pues con tema de fotos, o nosotros con los alojamientos, tema de albergues, el hotel. ¡Qué bien! Adiós, ya,
Huesca como provincia, la verdad es que nunca ha tenido una alternativa económica muy clara. De hecho, yo creo que en planes que se han ido realizando a nivel de gobierno central la han tomado más como, al ser un lugar donde no hay posibilidad de industria, donde realmente no hay mucha población porque hay poquita, pues han querido enfocarlo casi como almacén de agua del resto de las zonas, imposibilitando que nosotros tengamos un futuro como tal. Demanda hay más y más asentada. Y ahora ya se amplia la temporada mucho más. Antiguamente era solo el verano, de ahí pasamos a verano y un poco de primavera, fines de semana, y ahora estamos en temporada casi de 8 meses. Si se llegase a hacer el pantano, pues todos estos años de trabajo se perderían y quedarían en nada porque no hay alternativa. Como a veces parece que pudiese haber otro tipo de actividades, porque realmente la gente viene hasta aquí, que es un esfuerzo para el turista, a disfrutar de esta zona y hacer cosas que no puede hacer en otro lugar. Nunca vendría a dar un paseo en piragua por aguas tranquilas, que puede hacerlo en 1000 millones de sitios más. Entendemos que podríamos estar más desarrollados y podría haber más trabajo y más turismo si no fuese por la amenaza del pantano. Ha habido muchas veces que hemos dicho preferiríamos saberlo ya. Sabemos que nuestro final, si se hace, es desaparecer. Pero también es verdad que en algún momento dado querría saberlo con cierta antelación porque la vida hay que saber por dónde va y uno tiene que hacerse planes y la gente tiene familias y quiere saber si va a llevar a sus niños al colegio aquí o dentro de unos años tendrá que trasladarse a otro sitio. Entendemos que mientras no se tome una decisión y la gente siga apostando por vivir en el mundo rural y concretamente en esta zona, cada día la presión sobre el que tenga que tomar la decisión sea más fuerte. Será decir, una cosa que no tiene mucho sentido y aún perjudicar a más gente. Entendemos que algún día alguien entrará en razón y dirá, bueno, vamos a buscarles la solución a los que necesitan el agua más abajo sin pasar por perjudicar a los que están arriba. Efrén no es el único que arriesga, también está Fernando. ¿La reserva? Sí, contesta, claro. Es el propietario del albergue de Murillo. ¿Sí? ¿Fernando? Hola, buenos días, soy Efrén. Hola, Efrén. Muy bien, te digo ahora mismo. Un grupo de 4. Muy bien. A nombre de José Luis. Hace ya 9 años, Fernando regentaba este albergue. Lo dejó para volver a su Riglos natal, no porque el sector no tuviera futuro, sino por cuestiones personales. Entonces solo había 2 establecimientos hoteleros. Hoy existen 7 y se están construyendo 2 más. Isabel y Carlas tomaron el relevo dando el siempre complicado salto de la ciudad al campo. Vinieron por primera vez de vacaciones y, sin tener vínculos personales, valoraron el potencial del pueblo y decidieron instalarse. El primer hijo no tardó en llegar. Creo que hace 3 o 4 inviernos, creo que me dijo Jesús, se levantaron para echar todo lo que es el tema de gas. Soy hijo del pueblo, de mis padres, mis abuelos. Yo marché a Zaragoza a estudiar, estuve trabajando durante 10 años en la capital y en un momento determinado pues dejé esa opción que me había labrado allí para volver a este entorno y por supuesto pues vivirlo, trabajarlo, invertir, vuelvo a lo mismo y saborearlo, ¿no? Por el río, ¿eh? Por el río Gallego. El brindis sigue siendo por el río. Al fin y al cabo, es quien asegura la economía de la zona. Todo lo demás viene por sí solo. Pienso que no depende de la población civil el asunto, ¿no? Depende de otras instancias, depende de asuntos políticos, ¿no? Ahora este año pasado han hecho una guardería aquí en propio Murillo, o sea, con casi 200 personas que viven 100, ¿no? Que vienen más por verano, pero han hecho una guardería y ahora dentro de nada viene otro niño más por aquí. Hay más gente embarazada. Vosotros tenéis uno, ¿verdad? Sí. Sí, te iba a decir, no será el nuestro, ¿no? Será una sorpresa esto, que de momento con uno.